Y amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche continuamos con nuestra serie Bájale 2 rayitas. Diga conmigo, bájale 2 rayitas. Dígale a la persona que tiene a su lado, bájale 2 rayitas. Y bien, vamos a colocarnos sobre el texto base y le invito a que abra su Biblia ahí en Proverbios capítulo 4, verso 23. Este es un pasaje conocido por muchos, citado en algún momento por más, pero ignorado también por una gran mayoría. Y dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 4, verso 23 lo siguiente: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Una vez más, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. En la sesión pasada hablamos sobre el peligro que representa para nuestra vida el no aprender a manejar las emociones que sentimos. Y yo les mencionaba cosas como que no hay ningún problema por el hecho que sintamos. El problema es cuando no sabemos controlar lo que sentimos y entonces las emociones comienzan a gobernar nuestra vida. Es ahí donde nosotros cedemos terreno y entonces permitimos que las emociones comiencen a tomar el control de nuestras decisiones. Principalmente el problema se agrava cuando las emociones que estamos experimentando no son emociones saludables. ¿Cómo cuáles serían unas emociones no saludables? Rencor, celos, enojo, conflicto, envidia. Todas estas emociones nos enferman y todas están orientadas hacia una cosa: provocar en nuestro corazón frustración. Y debemos entender, amados hermanos, que en la medida que nosotros le permitamos a la frustración añejarse en nuestro corazón, esta tendrá la capacidad de producir un fruto. ¿Cuál es? Amargura. Recuerde lo que la palabra del Señor nos enseñaba en la sesión pasada, ahí meditando nosotros en la carta a los Hebreos. Para muchas personas, el establecer límites a sus emociones y de esta forma caer en extremos o reacciones que ponen en riesgo su estabilidad es un tema por demás complicado. Hay personas que no saben ponerle límite a lo que están sintiendo. Yo le hago esta pregunta directa: ¿usted sabe gobernar sobre sus emociones? O a veces esas emociones se escapan a través de palabras sarcásticas o hirientes, que al caso ambas tienen una intención. De alguna forma, poder permitirle a esa presión interior que estamos experimentando que pueda disminuir al presentarle una salida. El punto es que si nosotros no estamos aprendiendo a establecerle límites a nuestras emociones, vamos a caer en extremos que pueden poner en riesgo nuestra estabilidad emocional. El problema es que muchas personas no saben hacer esto porque durante mucho tiempo han estado viviendo a merced de lo que sienten, dejándose arrastrar por aquellas emociones que las circunstancias provocan en su interior. Y en otros casos, que son los más, viven conservando emociones que les contaminan, tanto en sus pensamientos como en sus motivaciones y su ánimo. Hablábamos en la sesión pasada que un porcentaje más grande no se atreve a expresar lo que siente. Simplemente lo reserva en su corazón y lo va acumulando. Estas actitudes, estas decisiones son por demás peligrosas para el desarrollo de una vida cristiana saludable. No debemos de perder de vista que siempre que permitamos que una emoción incorrecta permanezca en nuestra mente y corazón, esta va a ir añejándose y al mismo tiempo, como ya mencioné, irá echando raíces en nuestro interior.
Provocará en nosotros frustración y al paso del tiempo amargura que de no controlarla y erradicarla de nuestra vida va a corromper nuestra persona. Nos va a terminar transformándonos en alguien que en un principio jamás quisimos ser. El problema, amados hermanos, de la presente generación es que muchas personas hoy día necesitan sentir para vivir y no viven para sentir. Lo que trato de comunicar es que no todo lo que somos se debe enfocar en lo que sentimos. Es un error sentir para vivir, porque estás poniendo las emociones delante de las convicciones. Vivimos para disfrutar lo que sentimos, pero no al revés, porque va a haber circunstancias o situaciones en la vida que no te arrojen necesariamente una emoción que te motive o que te alegre. Simplemente no te hará sentir nada, pero eso no significa que pierda valor, o que deje de ser trascendente, o que deje de ser importante. Un ejemplo, orar. Hay personas a las cuales la oración no les provoca una sensación de alegría. ¡Hey, voy a orar! ¡Qué padrísimo! Voy a estar con Dios. Hay a quienes sí, pero hay a quienes no les provoca una emoción. Y no significa que porque no te está provocando una emoción, la oración pierda valor o significado en tu vida. ¿Me explico? El problema es que muchas veces estamos tan enfocados en sentir para darle valor a las cosas que cuando no sentimos le restamos valor, y ese es un gran error. Porque la vida, amados hermanos, debe de disfrutarse de tal forma como ésta nos sea presentada. Y no necesariamente tenemos que estar buscando sensaciones detrás de cada experiencia que nos hagan sentir bien para disfrutarlo entonces. Porque si no, de esta manera estaremos corriendo tras las emociones y perderemos de vista aquellas cosas que son buenas en nuestra vida y que no necesariamente están provocando en un inicio una sensación que de alguna manera nos pueda estar motivando o impulsando. Ahora, lo que trato de comunicarles es que no todo lo que somos se debe de enfocar en lo que sentimos, y que depende de nosotros, escuche bien porque esto es crucial para el tema de hoy, y que depende de nosotros el peso que le damos a cada situación que enfrentamos día con día. Ahora escuche esto: mantener el equilibrio y optar por ser objetivos en medio de la inestabilidad emocional y la dificultad que enfrentamos en la vida es quizá una de las cosas más difíciles a las que una persona que se deja arrastrar por sus emociones puede aspirar a disfrutar. Es decir, una persona que se deja arrastrar por lo que siente difícilmente va a disfrutar de estabilidad emocional. Si usted quiere tener estabilidad emocional, debe de dejar de priorizar lo que siente y tiene que comenzar a ser más objetivo sobre lo que vive. Una persona que se deja arrastrar por sus emociones es una persona que difícilmente va a experimentar estabilidad. Ahora, si usted por mucho tiempo ha estado dejándose arrastrar por sus emociones y muchas veces utiliza sus emociones para justificar sus decisiones, pues déjeme decirle una cosa: aún tiene usted salvación. Porque en medio de la inestabilidad que usted vive puede experimentar estabilidad. ¿Cómo? La estabilidad para las personas que se dejan arrastrar por sus emociones está a la distancia de una decisión. ¿Quieres dejar de tener inestabilidad emocional? Toma la decisión. Ponle límites a lo que sientes y deja de priorizar lo que sientes
para que entonces puedas ver la vida y juzgar la vida de forma correcta y justa. Cuando priorizamos nuestras emociones, son las sensaciones las que nos dictan si lo que estoy experimentando está bien o está mal. Y cuando yo me escondo detrás de lo que siento para tomar una decisión, entonces simplemente no estoy adquiriendo en ello responsabilidad. ¿Me explico? Pregúntale que tienes a tu lado, ¿le estás entendiendo algo? Yo espero que sí. Lo que puedo decir en síntesis es que puedes gobernar tu corazón, pero necesitas aprender a hacerlo. El problema de muchas personas hoy es que no quieren hacerlo. Es más fácil y mucho más irresponsable dejarme llevar y arrastrar por lo que siento que ponerle un límite a lo que siento y después de ese límite comenzar a ser objetivo en la forma en la cual juzgo la vida. Por eso es importante que consideremos lo siguiente. Considere lo siguiente. Las decepciones se dan no porque la gente demuestre lo que en realidad es, sino por lo que nosotros idealizábamos que fuera. Esa es la raíz de la decepción. No es el hecho de que la gente te demuestre finalmente quién es. El problema radica en lo que tú idealizaste que esa persona era. Entonces el problema no está afuera, está adentro. Uno de los problemas en los que continuamente caemos como seres humanos es el de dar por hecho las cosas. El imaginar y pensar que las cosas son de cierta manera, es decir, el idealizar sin atrevernos a cerciorarnos y asegurarnos si el terreno sobre el cual estamos pisando es lo suficientemente firme para sostenernos o no. No estoy diciendo que tenemos que caminar por la vida desconfiando de todo el mundo, no, pero tienes que saber cómo evaluar determinadas circunstancias y relaciones para saber dónde sí puedes confiar. El problema es que cuando idealizamos parece que nos colocan una venda sobre los ojos y entonces ya no tenemos la capacidad de generarnos un criterio que nos permita evaluar si determinada acción, determinada relación o determinada persona merece mi confianza. Cuando nosotros idealizamos, nos ponemos en riesgo. Idealizar una relación, idealizar a una persona o idealizar alguna actividad a la postre podría provocarnos cierto grado de frustración. ¿Por qué? Porque nosotros le colocamos en un punto en el que no hay un sustento, no hay una historia, no hay un caminar que te dé convicción y certeza del por qué esa persona ocupa ese lugar en tu vida. Y el problema hoy día es que muchas personas han acumulado frustración en su corazón porque muchas veces han sido decepcionados. ¿Cuántos de ustedes podrían inscribirse en el libro de récord Guinness de las personas que más decepcionadas han sido en su vida? Algunos de ustedes serían candidatos y dirían, yo, a mí. ¿Sabes cuál es el problema? No es la gente, eres tú. El problema no está en la imperfección de los que te rodean. El problema está en que idealizas y colocas a las personas en posiciones sin antes cerciorarte si tienen la capacidad para solventar lo que exige toda relación. El Señor Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes antes de edificar una torre no se sienta y calcula? ¿Quieres que algo perdure? ¿Quieres que algo trascienda? Tienes que calcular y darte cuenta si esa relación, esa actividad o aquello que persigues tiene el calibre para sostenerte en el futuro.
No es simplemente por el hecho de lo que me hace sentir. Ay, es que me hace sentir como entre las nubes. Desde ahí te vas a caer. El punto no es lo que me hace sentir, es lo que con su vida me ha convencido que me puede dar y sostener. Es una enorme diferencia. Y el problema de muchas personas hoy día es que están idealizando y por eso son decepcionados, porque idealizan a ojos cerrados y eso provoca frustración, porque no estamos partiendo de un entendimiento objetivo de las cosas, de las relaciones, de las personalidades. Yo puedo tener a una persona en la cima de mi vida, pero lo que me garantiza que esa persona no me habrá de decepcionar es que la vida de esa persona ha producido en mí convicción para colocarle en ese punto, conociendo todas sus vulnerabilidades. No está idealizada. ¿Comprende? Y entonces el que una persona puede llegar a ese punto, una relación puede llegar a ese punto, o un anhelo en el corazón puede llegar a ese punto, requiere de tiempo. Y es lo que a muchas personas no les gusta atravesar por esa clase de procesos. Cuando nosotros no tenemos un entendimiento objetivo de las cosas, abrazamos nuestro ideal como la única verdad. Y cuando las cosas no son como nosotros esperábamos que fueran, nos sentimos defraudados. Pero reitero, el problema de fondo no está del todo fuera de nosotros. En un alto porcentaje está dentro de nosotros. De ahí que necesitamos entender que al hablar de frustraciones, una buena medida del impacto que éstas pueden llegar a tener en nosotros radicará en la medida de objetividad que tengas. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Quieres que una decepción impacte poco en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tus emociones? Sé más objetivo, menos emocionalista. Y no significa que tu corazón se vuelva duro, para nada. Significa que a la emoción le agregas 2 rayitas de neuronas, un poquito más de entendimiento sobre lo que las personas poseen y no poseen. Y eso te ayuda a tener un parámetro que te va a dar estabilidad y claridad en cuanto a aquello que estés emprendiendo. Un ejemplo: Moisés es escogido y llamado por Dios para liberar a su pueblo. Póngase usted en los zapatos de Moisés. Dios se le aparece en una zarza ardiendo y le dice: te he escogido a ti para que vayas y libertes a mi pueblo que está en esclavitud. Tú vas a ser su líder y los vas a guiar a una tierra donde abundan la leche y la miel. ¿Qué diría usted? ¡Wow! Sí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Moisés dice: sí, adelante, perfecto, Señor. Después de todo el rollo de que se justificaba y decía, todo eso era porque tenía miedo, no porque no quisiera. Algunas veces decimos que no por miedo, no porque no queremos. Pero el punto es que Moisés cometió un error, y el error fue no calcular. Dios no se hubiera enojado si Moisés le hubiera dicho: dame chance de pensarlo. Tengo que calcular, porque Moisés creció dentro de la familia del faraón. O sea, él era un chico fresa. Y el pueblo de Israel era la plebe, los esclavos. Así que él necesitaba evaluar cómo era el pueblo y entonces calcular si él tendría el calibre para dirigirlos o no. Pero él se emocionó porque era Dios el que lo llamaba.
Y te hablo desde la perspectiva del ser humano. Y él dijo, sí, amén. Si tú vas conmigo, yo lo hago. Pero si no has de ir conmigo, ni nos saques. Pero Dios dijo, ok, voy contigo. Pero eso no excluía al pueblo de sus lastres personales. Y entonces cuando lo sacó de Egipto, se enfrentó con la realidad de que eran un pueblo terco, necio, rebelde, y que no querían a Moisés por líder. La primera vez pasó, voy a ver a Dios, ahorita les respondo. La segunda vez pasó, aguanto porque Dios fue el que me llamó para esto. La tercera vez, ¿y sabes cuál era el problema? Que Moisés iba acumulando esa frustración en él. Llegó un día en el cual el pueblo se quedó sin agua y Moisés fue a la presencia de Dios y Dios le dijo, háblale a la peña. Moisés estaba tan enojado que no estaba escuchando a Dios. Es lo que hace la frustración en tu corazón. Cierra tus oídos para oír la voz de Dios. Él estaba en la presencia de Dios, escuchando, oyendo la voz de Dios, pero sin escuchar, con un corazón cerrado, porque su corazón estaba enfocado en la cara de todos esos que ya lo tenían hasta acá. Y después de haber oído la voz de Dios, sin haberle escuchado en su corazón, solo salió de ahí, pero sin reparar en lo que Dios le dijo. Porque la primera vez que Dios hizo un milagro semejante, le dijo, pégale a la roca. Pero ahora Dios cambiaba una instrucción. Decía, háblale. Pero como estaba tan frustrado, sus oídos de su corazón estaban cerrados a lo que Dios estaba hablándole. Y es donde se da esta historia. Vamos allá, por favor. Números capítulo 20. Y vamos a leer a partir del verso 10. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Aparentemente Moisés hizo lo correcto, pero la instrucción que Dios le había dado era completamente diferente. La pregunta pudiera ser, ¿por qué entonces Dios hizo que brotara agua de la roca? Porque la roca representaba a Jesús y era un acto profético, porque Dios siempre va a sostener y respaldar su palabra. El punto es que Moisés actuó de forma irresponsable porque se estaba dejando llevar por sus emociones, y entonces le asestó 2 golpes a la roca, y Dios permitió que de esta brotara agua y suplió la necesidad del pueblo. Pero vea lo que dice el verso 12. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. No me representaste bien, Moisés. Creaste en el pueblo una imagen de mí que no corresponde conmigo. Y eso es tan grave como haber hablado mal de mí ante la comunidad. A mayor nivel de revelación, mayor nivel de responsabilidad. El punto
es que necesitamos entender que para poder ver el propósito de Dios en nuestra vida, requerimos de estabilidad y dominio propio. Si nos dejamos arrastrar por lo que sentimos, por lo que la circunstancia en el momento está provocando en nosotros, podemos caer en extremos o simplemente cometer locuras o barbaridades. El punto al que quiero llegar es que no es que vivamos sin esperar nada de nadie. Hay personas que dicen, yo no quiero ser más decepcionado, yo no espero nada de nadie. Rasgo de un corazón herido. Ese es uno de los indicadores de que un corazón está lastimado. No espero nada de nadie. El punto es que aprendamos a esperar y confiar, conscientes del contexto en el que me estoy desenvolviendo, sin idealizar a ciegas. Le pongo un ejemplo más simple. Si usted va a un McDonald's y pide una hamburguesa de esa tienda, ¿qué espera? Un producto acorde a lo que la experiencia le ha dicho que ahí sirven. ¿Cierto o no? ¿Cuántos de ustedes esperarían que la calidad de esa hamburguesa fuera de nivel gourmet? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al esperar eso y recibir tu cajita feliz y abrirla y darte cuenta que no se parece a la de la fotografía, te decepcionas. ¿Por qué? Porque idealizaste sin considerar la experiencia. Sí, puedes colocar a alguien en la cima de tu vida, pero siempre que la experiencia y el caminar le sostengan. Porque en la experiencia y el caminar se conoce y entonces se aquilata y se valora cada momento y cada experiencia, sin caer en el riesgo de decir, es que yo esperaba que en McDonald's por 50 pesos me dieran una hamburguesa calidad gourmet. No va a pasar. ¿Me explico? Así le está sucediendo a muchos de ustedes en la vida. Porque no tienen los elementos que le permitan tomar decisiones de forma objetiva y sin embargo se están aventando porque lo que sienten justifica la decisión. Ninguna emoción puede justificar una decisión si esa emoción no está sustentada sobre una experiencia real y verdadera. Si no, estás arriesgando demasiado en tu vida. Muchas personas no se dan cuenta que al idealizar o caer en el otro extremo, el pesimismo, pierden la capacidad de poder evaluar las circunstancias que viven y enfrentan, provocando en sus emociones un fuerte impacto cuando son decepcionados. Y esto produce en su corazón frustración y contamina sus pensamientos. Así que considero que para poder bajarle 2 rayitas a las circunstancias que enfrentamos y aprender a manejar las emociones que éstas nos producen y tener la capacidad de poder avanzar, requerimos ser objetivos. Ya que solo de esta forma vamos a poder dimensionar de forma correcta lo que en realidad nos está aconteciendo. Diga conmigo, para poder dimensionar de manera correcta cualquier circunstancia que enfrente, tengo primero que ser objetivo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 9. Evangelio de Marcos capítulo 9 y vamos a leer a partir del verso 38.
Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Fíjese lo que está pasando. El apóstol Juan se acerca a Jesús y le dice: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo impedimos. ¿Por qué razón? Porque no es de los nuestros. Juan está partiendo de un ideal. Y el ideal es que para que una persona pueda expulsar demonios tiene que ser de su grupo. Pero la experiencia le ha dicho a Jesús algo diferente. Jesús es un hombre que tiene una visión mucho más amplia. Él es Dios. Y Él quiere enseñarle algo a Juan. Juan está idealizando las cosas y eso puede acarrearle frustración. Entonces Jesús quiere guardar el corazón de Juan de toda frustración y le dice: no se lo impidas. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. No te prejuicies, no idealices, porque estamos viendo los dos extremos. Y lo que Jesús quiere es que Juan desarrolle su vida cristiana en libertad, sin tener amarguras, decepciones, celos, iras, contiendas, emociones negativas que a la postre le van a convertir en alguien que no es. Y por eso Jesús lo saca del ideal y le dice: no es como tú piensas. Tienes que ser más objetivo para juzgar las circunstancias que frente a tus ojos se presentan y que muchas veces no alcanzas a entender. Porque de otra forma las vas a dimensionar de forma injusta. ¿Entiende? Entonces viene lo siguiente. El aprender a ser objetivo en la forma en la cual evaluamos las circunstancias que enfrentamos en la vida nos puede ayudar a dar a cada cosa el peso y la dimensión correcta que debe de tener en la mente y en el corazón. ¿Sabe cuál es nuestro problema? 1, no somos objetivos. 2, no sabemos dimensionar y darle el peso a las circunstancias que enfrentamos por el problema anterior. No estás siendo objetivo, estás siendo demasiado emocionalista y por eso a cosas insignificantes les das un tamaño enorme o un peso demasiado difícil para llevarlo día a día. ¿De qué se trata? De vivir ligero, de disfrutar la vida. Y si tú te estás atando cargas pesadas y problemas que estás magnificando, difícilmente tendrás plenitud en tu vida. Por eso necesitas aprender a bajarle 2 rayitas. Peso y dimensión. Diga conmigo, peso y dimensión. 2 características que tienen las circunstancias que enfrentamos, pero a las cuales nosotros y solo nosotros le asignamos sus valores. Nadie más. Ni la misma circunstancia tiene tanto valor, tanto peso o el tamaño como el que tú le des. Aquí de lo que se trata es de que seas objetivo para poder dimensionar. No estoy diciendo todo lo tienes que hacer mínimo y tú vives desentendiéndote de todo lo que te pase. No. Lo que te estoy diciendo es que aprendas a ponerle un límite a tus emociones y aprendas a administrarlas de tal forma que en lugar de que te destruyan, te permitan crecer.
Tómate un tiempo contigo mismo, frente al espejo, y habla: oye, mí mismo, como que te estás proyectando mucho sobre esta situación. Si no te atreves a cachetearte, estréllate contra el espejo, pero haz que tu yo reaccione. Es broma. Escuche esto. Toda situación puede ser tan pesada y tan grande como tú lo decidas. A veces, en lugar de buscar aligerar nuestras cargas, escuche, pareciera que nos empeñamos en hacer nuestro avance más dificultoso. Me empeño en que las cosas de la vida, las peores, me pasen a mí. Y es que está bien, tal vez te fraudulentaron, tal vez abusaron de tu confianza, tal vez te pidieron la blusa prestada y te la entregaron rota de las axilas. Pues ¿cómo se la puso? No sé. El punto aquí es que podríamos hacer de esas circunstancias algo que, en lugar de que nos fastidie la vida, algo que nos enseñe, y tendría un valor más grande, aunque en peso y dimensión sea menor, porque de esa forma impactaría menos mis emociones. Porque ¿qué pasa cuando llegan ustedes, tienen una hermana, una prima, una tía, una mamá o una sobrina que más o menos le queda su ropa, y llegan y ustedes lo quieren usar ese día y no está en el closet? Y después preguntan y nadie sabe, nadie supo, y como a las 3 semanas aparece al fondo de del bote de ropa sucia, pudriéndose porque ya llevaba ahí mucho tiempo. ¿Cómo puede reaccionar usted ante eso? O solo quiero que me la pagues, punto. No, porque no voy a decirle que usted reaccione y: ay, qué bendición que me la rompiste, gloria a Dios, los ángeles descienden. No, o sea, normal, sí me molesta, pero no voy a darle ni un peso ni una dimensión que termine destruyéndome a mí, porque no se trata de eso, se trata de que yo tenga estabilidad. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo: si alguien te golpea en una mejilla, vuélvele la otra? No le interesa que tengas ambas mejillas hinchadas. Le interesa que aprendas a tener estabilidad emocional. ¿Cómo? Sí. Mientras que no tengas estabilidad emocional, deja que te peguen, pero no reacciones, porque lo que estoy esperando es que respondas. Reaccionar y responder son dos cosas muy diferentes. Reaccionamos por impulso, respondemos con estrategia, con entendimiento, con inteligencia. Y si tú lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque la bilis te motiva a hacerlo, no estás actuando con la razón. Y eso te puede llevar a ser más injusto que quien se portó injusto contigo. ¿Entiende eso? Entonces, toda situación puede ser tan pesada y tan grande como tú lo decidas. A veces, en lugar de buscar aligerar nuestras cargas, pareciera que nos empeñamos por hacer nuestro avance más dificultoso. Pienso que para poder aprender a dimensionar de forma correcta y darle a cada circunstancia negativa que vivimos el peso correcto, debemos aprender a responder algunas preguntas. Y solo son 4 preguntas que usted debería de aprender a responder. La primera es: si esta situación que está enfrentando le afecta de forma directa o no. Esa es la primera. Bueno, ¿y a ti te afecta directamente? No, pero me enoja. ¿Comprende? A veces estamos produciendo bilis de a gratis.
enojándonos sin razón, porque en realidad no nos afecta lo que terceros decidan si no tiene una correlación directa con nosotros. ¿Comprende? Pues primero, ¿esta situación que estoy enfrentando me afecta de forma directa, sí o no? Si la respuesta es no, entonces, si la respuesta es sí, sí me afecta, la siguiente pregunta es ¿en qué nivel? ¿Es algo solo que afecta tus pensamientos, tus emociones o tu integridad personal? ¿Se da cuenta por qué necesita ser objetivo? Porque usted tiene que ir desmenuzando la emoción. ¿Me afecta o no? Sí, sí me afecta. ¿En qué nivel? ¿En qué grado me afecta? No es que yo pensé, no pienses. Es que yo creí, no, es que no se trata de eso. Es que tienes que ser objetivo si quieres juzgar la vida de manera correcta y justa. Si tú te dejas llevar por lo que sentiste, por lo que pensaste, entonces ya no estás siendo objetivo, porque no hay claridad en el juicio. Ahora, si quieres aclararlo, entonces pregunta. Exprésalo, pero no se vale simplemente hacer corajes y guardarlo, porque te va a pasar lo que a Moisés. Vas acumulando hasta que después revientas. Ok, sí me afecta. Mucho. La tercera pregunta es, ¿y esto que te afecta mucho, tiene solución? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ve tras la solución. Si la respuesta es no, entonces ¿para qué sigues enojado? Tienes que ponerle un límite a la emoción. Recuerde a David. Tiene el hijo que tuvo con Betsabé, primero, muriéndose. Y él dice, no voy a comer ni voy a beber hasta que Dios me dé una respuesta. Porque sé que tiene solución y voy a poner toda mi capacidad en buscar la solución. Y cuando le comunican que el niño está muerto, ¿para qué me mortifico más? Háganme de comer. Pero algunos de nosotros tenemos emociones atoradas de años. Y no vas a alcanzar plenitud hasta que le permitas a Dios tratar con esa área de tu corazón. La última pregunta es, si esta situación que te afecta, si tiene solución, ¿estás dispuesto a atravesar el proceso que te lleve a ella? Porque hay personas que quieren solución, pero no quieren los procesos. No podemos tratar de tener una vida emocionalmente estable si no, primeramente, nos colocamos en una posición que nos permita juzgar la vida de manera justa y objetiva. Entonces necesitas cuestionarte si lo que estás haciendo obedece a una reacción emocional o a una respuesta. Y si es una reacción, te estás equivocando muy probablemente. Escuche, hoy día es más fácil encontrar personas resentidas con la vida y con personas que les hicieron daño que personas felices que se han esforzado por mantener su corazón saludable. Esa es una realidad. Hay más personas resentidas con la vida o con alguien que los dañó que personas felices. Y no significa que las personas felices nunca hayan sido decepcionados, nunca hayan enfrentado una situación difícil o adversa en su vida. Las han enfrentado, pero ¿qué los mantiene felices? Que han sabido
mirar la vida con objetividad, y eso como resultado les ha permitido juzgar la vida con justicia, trayendo como fruto estabilidad emocional a su vida. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de persona estás siendo tú? ¿Alguien que se deja arrastrar por sus impulsos o alguien que está respondiendo de forma responsable ante lo que las circunstancias le presentan? Si yo quiero bajarle 2 rayitas a las situaciones difíciles de mi vida, que pueden ser muchas y muy variadas, y cada una representar un diferente impacto en mi vida, porque no se juzgan todas las cosas de forma idéntica. Cada circunstancia se juzga de manera individual. El punto aquí es, si yo quiero mantener estabilidad y ante la adversidad aprender a bajarle 2 rayitas a las circunstancias de tal modo que no me amarguen y no me destruyan, yo necesito aprender a depender de Dios. Considere esto. La expresión de la vida cristiana se debe enfocar en que nosotros aprendamos a responder a cada circunstancia de la vida de la misma forma en la que nuestro Señor Jesucristo lo haría. El término cristiano comenzó como un apodo. El chueco, el jorobado, el guasón, apodos, sobrenombres que de alguna manera destacan una característica. Así comenzó cristiano. Era un sobrenombre que destacaba una característica. La gente que obedecía a la fe se empeñaba en ser como Jesús. Hoy día los cristianos del siglo XXI se esmeran en solo intentar ser cercanos al modelo de Jesús. Pero no hay una firme convicción, no hay un serio compromiso que los motive a ser como Él. Ahora, ¿cómo sería Jesús? O aplicando a esta enseñanza, ¿cómo deberíamos de considerar a Cristo? En Mateo capítulo 11, verso 29, la Nueva Versión Internacional traduce así. Jesús hablando, y Él dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Si ustedes aprenden de mí a bajar las cosas de nivel, a ser objetivos en cuanto a la forma en la cual se juzga la vida, a impedir que las emociones se desborden, sino ponerles un límite y establecer que después de ese límite mi razón será la que determine de qué manera yo respondo ante las circunstancias, entonces ustedes tendrán paz en su alma. Imagínense usted ese cuadro cuando llega Judas y le da un beso y Jesús sabe que lo traicionó. No dejó que sus emociones desbordaran. Lo miró con amor y tuvo de él misericordia. ¿Por qué? Porque él sabía tener control sobre sus emociones. No es que no le diera importancia, no es que no le diera realmente el nivel que correspondía, pero sabía darle el peso a las cosas. Si él hubiera
reaccionado y no respondido, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuántas veces estás a punto de reaccionar y lo más sensato y prudente para ti debería ser responder? Necesitas aprender a depender de Dios. Porque hay cosas que no podemos controlar nosotros, que no podemos cambiar. Pero que si las ponemos en las manos de Dios, Dios puede tomar el control de esa circunstancia. Y entonces Dios puede hacer que su voluntad perfecta para nuestra vida se cumpla, sin la necesidad de que nosotros nos estemos amargando. Conocí a una persona que por muchos años de su vida vivió en aflicción a causa de decisiones que un tercero tomaba. Y pasaron los años y la circunstancia no mejoró. La pregunta es, ¿cómo ganamos más afligiendo nuestro corazón y viviendo en inestabilidad, o colocando lo que yo no puedo controlar en las manos de Dios y descansando en que lo que Dios determine será? ¿Qué va a hacer usted? No estoy diciendo que no haya situaciones que usted experimente y que no valga la pena reevaluar. Lo que estoy diciendo es que lo haga de la forma correcta. Si aprendemos a depender de Dios como Jesús dependía de su Padre, sabremos de dónde brotaba de Él ese descanso en su alma, esa paz, esa estabilidad. Jesús tenía estabilidad, tenía certeza, porque ninguna circunstancia en torno a Él lograba traer a Él frustración. Entonces, es que podemos resumir lo que hemos aprendido. Y con esto voy a concluir. En resumen, para evitar que tus emociones te controlen, necesitas aprender a manejarlas y establecerles límites, entendiendo que eres tú quien decides cómo quieres vivir. Eres tú quien tiene el poder de decidir cómo quieres vivir. En estas 2 sesiones aprendimos que debemos aprender a juzgar la vida con objetividad, evitar a toda costa idealizar a ciegas, aprender a dimensionar y dar el peso correcto a cada situación que enfrentemos y atrevernos a descansar en Dios. Si tú logras hacer de cada uno de estos elementos parte de tu vida, en los momentos que pareciera que las emociones se desbordan, tú tendrás estabilidad. Y sabrás bajarle 2 rayitas a una situación que pudiera destruirte, pudiera lastimarte, o pudiera simplemente colocarte en una posición en la que no pensabas o deseabas estar. Decir, bájale 2 rayitas a las circunstancias que nos afectan, es sencillo.
El arte y el compromiso se expresan al hacerlo y hacerlo bien. Ahí está el arte y el compromiso, porque aprender a manejar tus emociones requiere de un compromiso contigo mismo. ¿Entiende? Espero que lo haga. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.